¿Qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a realizar el análisis de los mercados globales. Qué pena. Mm, Vamos a revisar de cerca lo que son los datos fundamentales sobre Estados Unidos principalmente y luego haremos un análisis técnico sobre distintos instrumentos financieros, tales como el S&P 500, el petróleo, bonos. Y bueno, vamos a entrar más en detalle más adelante. Así que comenzamos. Bueno, esa semana, como de costumbre, tuvimos el día jueves esto, las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo. Con respecto al dato anterior, eh, hubo una leve disminución, lo cual igual es relevante debido a que un aumento no es algo que los inversionistas se tomen muy bien porque puede traer problemas. Y ya vamos a entrar en detalle esto por qué. También hay que tomar en cuenta el tema de Omicron, que en teoría pues está afectando levemente, aunque la mortalidad es baja, igualmente afecta a la economía. Por otro lado, tuvimos el dato de PIB, ese sí sale mensual, a diferencia de los subsidios que es un dato semanal. El dato del PIB estadounidense realmente es bastante alentador, está por encima de las previsiones y muy por encima del dato anterior, que el dato anterior pues, mm, a ver que no está muy bien ajustado, ¿no? Es un 2%, pero con respecto al año anterior, donde hubo unas caídas, entonces digamos que ahí se ajusta. Pero más sin embargo, estuvo superior a la previsión, entonces es un buen dato para la bolsa americana y más ahora que precisamente estamos en medio de un poco de una tormenta, ¿no? De una fiebre vendedora por parte del mercado. En cuanto a las reservas de crudo, tuvimos un leve aumento, es un aumento consecutivo luego de casi, creo que son 9 caídas en las reservas de petróleo de Estados Unidos consecutivas. Entonces, bueno, es un dato que, si bien no es muy relevante, si se empieza a acumular, creo que podría tener un efecto positivo, entre comillas, en el largo plazo, debido a que Estados Unidos no había estado produciendo suficiente petróleo, la OPEC tampoco se había estado ajustando bien a los números que han establecido, aunque siguen con su política establecida previo a COVID, en la que planean aumentar progresivamente la producción de petróleo. Entonces vamos a ver luego esto cómo afecta el gráfico. Bueno, y en cuanto a la Reserva Federal, nos comunicaron esa semana que no hay grandes cambios sobre su política monetaria y con respecto a esto vamos a ver cómo va a afectar a los bonos y a la bolsa americana directamente. Vale, entonces vamos directo al análisis técnico. Bueno, recuerden que en Global tienen acceso a una gran cantidad de gráficos. Aquí estamos precisamente en el gráfico del S&P 500, aunque iremos cambiando eh, de gráfico en este misma web. Bueno, estamos al cierre de la semana. Hoy es día domingo, por lo que acaba de abrir la bolsa en Australia. Poco después abrirá la bolsa de Japón y veremos cómo se desarrolla la sesión. Pero sí que tuvimos una semana bastante volátil debido a que la semana anterior fue bien tendenciosa. Esta fue más bien volátil, donde se pues, intentó marcar algo que podríamos llamar un suelo, y vamos a entrar en detalles con análisis técnico sobre lo que puede estar pasando en este punto en la bolsa americana. Tomemos en cuenta que recibimos
recibimos datos bien importantes como los datos del PIB, también comunicado de prensa de la Reserva Federal. Esto pues realmente puede incentivar a los inversionistas a comprar mercado, porque puede ser que esté barato. También esta semana se conocieron los informes de las empresas que cotizan dentro del S&P 500, otras tantas, pero bueno, más importante las que cotizan en el S&P 500 y han sido bastante alentadoras. Apple le fue muy bien en el último trimestre. Bueno, y ahí tenemos también datos de Microsoft, también le fue bien. Todas realmente han superado expectativas. Entonces, desde un punto de vista fundamental, la bolsa americana, digamos que ofrece una oportunidad de compra, ¿vale? Ahora vamos a ver esto desde un aspecto técnico. Nos encontramos actualmente al testeo del 23% de Fibonacci. Medimos esto desde la gran caída de COVID, ¿no? Que es realmente la gran corrección. Esto, digamos, que nos permite ver el gráfico desde un punto de vista esto mensual, ¿vale? O semanal, como prefieran verlo, pero es más que todo como un punto de vista mensual que digamos que se acumula, lo puedes ver como a lo largo de un año, como, o de los años, cómo se ha ido desarrollando previo a la corrección más importante que fue la de COVID. Entonces, desde ese punto de vista, estamos en el 23% de Fibonacci, que si bien normalmente una corrección desde un punto de vista técnico, es preferible que te esté 38%, 50, 61, depende. Pero como en este caso particular, estamos hablando de bolsa americana y estamos viéndolo en términos mensuales, el 23% de Fibonacci es un muy buen número como para tomarlo como soporte importante para corrección, para que desde este punto los inversionistas decían volver a comprar bolsa. Ahora, vamos a ver técnicamente cuánto ha caído la bolsa. Bueno, hasta el retroceso de Fibonacci cuando fue testeado había caído cerca de un 12%. Este lunes va a abrir cerca de un menos 8%. ¿Vale? Entonces, para quien esté comprando bolsa, quiere decir que la va a recibir a un descuento del 8%. ¿Vale? Este es el punto técnico en el que se encuentra el mercado. Ahora vamos a ver qué tan útil es esto. Entonces, vamos a ver cuánto subió la bolsa durante el año 2021. Aquí tienes a enero de 2021. Y aquí tienes a diciembre de 2021. Entonces tienes que la bolsa durante el año 2021 subió exactamente un 27,19%, ¿vale? O sea que aquí la tienes a un descuento del 8%. Eso es más o menos como el 30% de lo que subió la bolsa durante el año pasado. Entonces, desde ese punto de vista, es una muy buena oportunidad de compra si estás pensando como un inversionista, ¿vale? Y hay que tener esto en cuenta porque la bolsa no es nada más que oferta y demanda. Si el precio es bueno para comprar, pues será comprado, ¿no? Si no es bueno, pues se esperan hasta que el precio lo amerite. Entonces, nada, eso revisándolo desde un punto de vista porcentual. Ahora, en cuanto a lo que viene siendo el volumen de TICS, que igual es muy similar al volumen de futuros, se puede hacer una muy buena lectura. Y es que si bien ya venía la bolsa presentando cierta volatilidad y ciertas, digamos que alzas en lo que tiene, en lo que respecta al volumen, cuando tocaba puntos muy bajos, ¿cierto? Aquí lo pueden notar. Luego acá también lo pueden notar.
pero igualmente la presión vendedora era fuerte, había muchísimas noticias de por medio, estaba la Fed con tipos de interés, un poco jugó el tema de Omicron, también que Rusia y Ucrania, y teníamos el tema también de las empresas. Los bancos no lo habían hecho muy bien, entonces normalmente pues hay cierta probabilidad que si a los bancos les va bien, le va bien a las empresas, y bueno, esto digamos que llenó de miedo los mercados y terminaron pues por desplomarse, ¿vale? Cerca de un 12% en cuanto al S&P 500. Pero luego de que se conoce cómo le fue a Apple, cómo le fue a Microsoft y a otras tantas compañías, y de que Powell, el presidente de la Reserva Federal, compartiera que si bien no iba a hacer muchos cambios en su política monetaria y que además de eso iba a ser práctico en cuanto a la respuesta de la inflación, pues el mercado se detuvo en seco y además lo hizo en una zona pues bastante importante como lo mencioné anteriormente, que es el 23% del retroceso de Fibonacci. Así que podemos ver claramente los motivos por los cuales el mercado se desplomó, pero paralelo a eso, cuando hizo el suelo, el volumen de TICS, que he comentado anteriormente, es muy similar al volumen de futuros, también estuvo en aumento constante, ¿vale? Y aquí vemos un patrón que ya les voy a explicar eh, a continuación, en el que el volumen en la vela de indecisión es superior a la vela donde se recupera el mercado. Eso es importante porque en el suelo es donde el volumen debe de ser más alto, porque es ese el punto donde los compradores van a vencer a los vendedores y luego el mercado sube por inercia debido a las órdenes de stops que son reventadas, ¿vale? Y ya en este punto del juego donde sabemos que la reserva pues, va a ser pragmática, que a Apple, Microsoft y otras les fue muy bien y que está a descuento, creería que la bolsa no tiene por qué caer más y es una muy buena oportunidad de compra, ¿vale? Igualmente tenemos que ver cómo se desarrolla esto, pero ya teniéndola a un -8% y donde su suelo fue el 12%, creería que no tendría por qué caer más de esta zona. Entonces, vamos a ver luego cómo se encuentran los bonos y hacemos un poco un análisis de ambos. Bueno, entonces, en lo que respecta al S&P 500, pues se encuentra en una muy buena zona de compras. Déjame, tengo acá el código de los bonos. Bueno, tenemos, este es un ETF de 7 a 10 años, bonos del Tesoro Americano. Bueno, paralelo a lo que venía siendo la caída del mercado, los bonos hicieron un poco como suelo, ¿no? Perdón. ¿Qué pasa? Que no hay más información acerca de lo que puede hacer el mercado de bonos. Powell, pues, si bien dice que va a ser pragmático, no está enviando un mensaje de que va a subir los tipos hasta el cielo. Dijo que de ser necesario, pues lo iba a hacer hace ya unas semanas, pero en sus últimas conferencias, pues, ha mostrado un tono más tranquilo, aunque la subida de tasas es inminente ahora en marzo. Pero bueno, ya el mercado descuenta 3 subidas de tipos. Actualmente, pues el mercado se encuentra cerca de esas cifras, de lo que sería si sucedían esas 3 subidas de tipos, por lo que habría que darle más tiempo a este mercado para que se desarrolle. Ahora, ya que el S&P 500 es una muy buena oportunidad de compra en estos momentos, creería que el mercado de bonos podría encontrar una dificultad para continuar yendo al alza y les llegaría su momento de un retroceso después de este gran movimiento bajista. Pero, de igual forma, habría que ver cómo se desarrolla durante la semana. Ahora,
tomar en cuenta que el desempleo en Estados Unidos, los subsidios bajaron también esa semana. Vamos a ver cómo se comportan la próxima semana. Cuando el desempleo, cuando los subsidios por desempleo bajan en Estados Unidos, es un dato, en esos momentos, es un dato eh, negativo para los bonos, debido a que si el empleo se encuentra, perdón, es un dato positivo para los bonos, debido a que si el empleo se encuentra bien, pues la reserva será, digamos que más flexible o se inclinará más a subir los tipos de interés. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque si bien hubo un descenso con respecto al dato anterior, el dato anterior estuvo muy por encima de sus otros datos. Incluso para buscar un dato semejante hay que irse a octubre de 2021, lo cual nos pone en una situación un poco como incómoda, ¿no? Para lo que son los subsidios por desempleo en Estados Unidos. Entonces, si continúa aumentando las solicitudes, los bonos puede que continúen subiendo. Entonces, que continúen cayendo. Recuerden que el bono es a la inversa, ¿no? Cuando cae quiere decir que está subiendo, cuando sube quiere decir que está bajando. Bueno, entonces eso es con respecto a los bonos. Entonces, en la relación bonos y mercado, se encuentra el mercado en un punto óptimo de compra y los bonos ya están un poquito más bien como costosos, están como caros. Entonces, le tocaría ya cerca su lateralización o un retroceso técnico. Tomar en cuenta que siempre y cuando se dé un retroceso en los bonos, es nada más eso, ¿no? Va a ser una oportunidad luego, en el futuro, va a ser una oportunidad de compra, porque si bien año 2023, la Reserva Federal va a continuar subiendo tipos de interés, pues según cómo se vaya comportando la inflación, y pues los bonos van a tener que así mismo ir avanzando, pero actualmente, para lo que ya se prevé, están un poquito caros. Vamos a ver también cómo se encuentra el petróleo. Recordemos que hubo un aumento consecutivo de petróleo y bueno, esto puede que frene un poco el mercado. Entonces, bueno, aquí tenemos, déjame reviso fechas. Para lo que es el 20, perdón, sí, el 20 porque fue un festivo y este es 26, 20 y 26. Mm, bueno, mira, acá tienes el día antes del comunicado de reservas. El precio venía cayendo y el día donde se dio el primer aumento hubo caída, ¿vale? Venía subiendo previo a América y luego del comunicado cayó. Luego tenemos lateralización, hace soporte y continúa subiendo. Y acá tenemos, era 26. El 26, donde se comunica el aumento de reservas, el segundo consecutivo, vuelve a los niveles donde se encontraba previamente y luego tenemos más lateralización. Entonces, ya empieza un poco como a crear volatilidad. Como les comentaba, no es un dato que inmediatamente vaya a afectar al precio, pero sí se empieza a sentir un poco esa volatilidad. Además de tener en cuenta que ya el mercado del petróleo americano, el WTI, está ya cerca de testear los $90 por barril, y ese tipo de noticias en ese tipo de niveles, en esas circunstancias, pues crean alta volatilidad porque se acerca, digamos, que una zona de take profit, donde también puede ser que otros traders se pongan nerviosos y retiren ganancias antes de tiempo, ¿no? Entonces, es bueno tomarlo en cuenta, pero sin embargo, como les comenté inicialmente, no es un dato que vaya a tumbar el mercado de inmediato. Tendría que pasar otra serie de cosas y un poco de tiempo para que pase, como por ejemplo un desarrollo como este, ¿vale? Tiene que darse. Eh, no es para que se vean caídas así, ni mucho menos como esta fue la de Omicron. Entonces, el petróleo con presión alcista, pero con alta volatilidad. Bueno, vamos al dólar index, que abarca todas las principales divisas. Ah, pero este tengo es el código. ¿Cuál es el código del dólar index? El capital. Bueno,
En cuanto al dólar index, el dólar pues se ha fortalecido después de los comunicados de Powell. Sabes que habla el presidente de la Reserva Federal, el dólar se fortalece. Durante las semanas anteriores también hemos tenido otro tipo de datos bastante importantes, como lo son, por ejemplo, el dato de inflación en Reino Unido y el dato de inflación en Europa, ¿vale? Tengamos en cuenta que el 56% de aproximadamente del dólar index es el euro, ¿vale? Es el euro dólar. Y bueno, pues, es un poco más de la mitad. Según lo que haga el euro dólar, pues así mismo lo va a replicar el dólar index. Entonces, ahorita mismo el euro dólar pues, debe estar muy bajista, por lo que pues, el dólar index está muy alcista. Y los datos de inflación pues no fueron muy buenos, si bien sí se pausaron un poco, ya no vienen esa subida eh, frenética, pues igualmente no es una muy buena noticia para el euro. ¿Por qué? ¿Por qué no lo es? Bueno, hay que ver la política monetaria. El Banco Central Europeo, que está actualmente a cargo de Christine Lagarde, pues sigue muy arraigado pues a los conceptos que venía manejando de que la inflación es transitoria, que no va a responder inmediatamente a los datos que están viendo actualmente, que va a remeter. Entonces, esto se traduce aquí a que no van a subir tipos de interés. Pero ¿cuál es la contrapartida? La Reserva Federal dice que la inflación parece que ya no es tan transitoria como se esperaban, que van a subir los tipos de interés ahora en marzo y que le da miedo el hecho de que la inflación pues se quede más de lo que ellos venían planeándolo porque los salarios están subiendo pues tengamos en cuenta que cuando suben los salarios estos no van a bajar pues si se quedan muy altos pues la inflación se fija y en Europa no está pasando eso. Entonces, en cuanto a comparación de políticas monetarias de lo que es el euro contra el dólar, pues el dólar se hace más fuerte, ¿vale? Tiene donde agarrar fortaleza y por el contrario el euro es un corto, completamente es para ir corto, porque no va a haber subida de tipo de interés y no va a haber subida de tipo de interés, pues simplemente la moneda va a caer con respecto al dólar. No hay interés por parte de los inversionistas a apostar a favor del euro. Entonces, bueno, nada más que decir, pues el dólar se pega a esta disparada que vemos aquí. Vale, entonces teníamos el oro. Vamos a revisar el oro. Gold currency. Bueno, la caída del oro, pues no es nada más que la fortaleza del dólar, ¿vale? Esto, Tengamos en cuenta también que a esto hay que sumarle el hecho concreto de la política de la Reserva Federal, donde están siendo, digamos que, bastante oportunos en cuanto a lo que responder a la inflación se refiere. Por lo tanto, si la Reserva Federal eh, planea dentro de su política monetaria detener la inflación, el oro no tendría por qué subir, ¿vale? Siendo actualmente el motivo fundamental por el cual el oro, digamos que planea una carrera al alza, pues el aumento de la inflación. Entonces, aquí vemos cómo los datos van teniendo efecto sobre el mercado, ¿vale? Lo que respecta al análisis técnico de los mercados globales. Nos vemos la próxima semana. Vemos como aquí no hay mucha actividad por parte de los mercados más que del S&P 500. Y los bonos van a ser los más volátiles durante esta semana. Lo que es petróleo, dólar y, bueno, Forex y oro, creo que ya les toca pues como la lateralización y vamos a ver cómo se desarrolla mercado y bonos, ¿vale? Esto,
¿Dónde podría testear? Bueno, vamos a marcar algunas zonas como para que las podamos tener en cuenta. La más cercana son los 4.500. Luego de los 4.500, los 4.750. Y ahora vamos a buscar los retrocesos de Fibonacci donde congenian esas áreas. Vale. Miren, técnicamente, bueno, y necesitamos también el promedio móvil de 20 periodos, que es el que utilizan todos en Wall Street, para guiarnos de cómo se encuentra el mercado. Bueno, mira cómo se va congeniando todo aquí exactamente antes de establecer el promedio. Bueno, esa sería la zona que tiene que batir el mercado, ¿vale? Así que aquí pueden pasar muchísimas cosas. Puede ser que lo bate inmediatamente, como puede ser que no, puede ser que teste y luego caiga, y en esa caída luego sí se impulse para continuar subiendo, ¿vale? Tomad en cuenta que 50% de FIBO pues es un número bastante complejo y más en las circunstancias que se encuentra actualmente, porque tienes a esto que sumarle que están los 4.500 puntos, que está el promedio de 20 periodos que va a ser el marcador de la tendencia, donde actualmente la tendencia del S&P 500 en gráfico diario es bajista y pues, ahí se van a acumular bastantes vendedores, así que es una zona bastante importante a tomar en cuenta. Que si es buen momento comprar ahora, depende. La cuestión es cuánto vas a comprar, ¿vale? Esa es más bien la pregunta. Que si compro o no compro, pues entre comprar y no comprar, creería que la respuesta es comprar, pero luego de esto deriva es cuánto voy a comprar, ¿vale? Entonces, no ser muy agresivo y voy a estar comprando a descuento. No hay motivo o razón para ser agresivos en este punto, pero lo importante es ver cómo se desarrolla aquí la próxima semana, ver si el cierre es superior o ver qué pasa. Por otro lado, ¿por qué es bueno comprar? Bueno, en gráfico de 4 horas sí que ya nos encontramos en tendencia alcista y probablemente para cuando sea en Nueva York a las 9:30 el precio esté pues cerca de esta zona, así que es muy probable que Wall Street pues abra al alza y bueno, hay que ver luego cómo se desarrolla aquí. Lo importante es que finalmente en gráfico diario el precio cierre por encima de 20 periodos, ¿vale? Entonces, eso sería lo que viene siendo el análisis técnico de los mercados globales. Nos vemos la próxima semana y que tengan un buen trading. Hasta luego.